Vaya abriendo su Biblia de favor en el libro de Santiago, Epístola de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer de los versos 5 al verso 8. Cuando lo tenga puede decir amén. Bueno, ahí espéreme tantito. Fíjese que se dice que la mayoría de los océanos o mares que existen en el planeta Tierra, mis hermanos, son peligrosos y tienen amenazas ocultas. Sin embargo, de entre todas las aguas más conocidas, el océano más peligroso del mundo se dice que es el Pacífico, debido a que ocupa casi la tercera parte de superficie del planeta Tierra. Este es el océano que más tormentas y huracanes y tornados registran durante la mayor parte del año. Las olas comenzarán, dice, de un lado a otro, que al ser tan gigantes llevan a naufragar incluso al barco más fuerte. Y bueno, tenga eso en mente, porque llegaremos un momento que estaremos hablando un poco del tema que tenemos hoy relacionado a esta introducción pequeña que hice. Continuamos con nuestra serie, mis hermanos. Quita la música, hijo, por favor. Vida cristiana práctica. Ese es el tema de nuestra serie, vida cristiana práctica. O mejor dicho, practica lo que crees. Bueno, si alguien no lo entendió, vive lo que crees. Una fe activa. Diga conmigo, fe activa. Y bueno, a manera de pregunta, mis hermanos, que voy a lanzar al aire, debemos nosotros analizar lo siguiente: ¿realmente somos lo que creemos ser? Son preguntas que va para todos, incluyéndome a mí. ¿Realmente creo en lo que creo? ¿Tengo una fe auténtica y verdadera en Jesús? ¿O estoy demostrando mi fe auténtica a través de cómo vivo? ¿Realmente mi fe sirve a Dios bajo el señorío de Cristo? ¿Serviré a Cristo pase lo que pase? Dígale al que está a su lado: ¿vas a servir al Señor pases lo que pases? ¿En tiempos buenos como en tiempos malos? ¿En riqueza como en pobreza? ¿Le seré fiel así como en la salud, aún también en la enfermedad? Y alguien dirá: ¿qué? ¿A quién se casa? No, pues ya estamos todos casados con el Señor. ¿Cuántos saben que somos la esposa de Cristo? Y es aquí, mis hermanos, donde el cristianismo auténtico tiene el reto y el desafío de hacer la diferencia, mis hermanos, de todas las religiones del mundo. De hecho, el cristianismo debe hacer la gran diferencia entre el judaísmo y el islam, porque dicen ellos tener el único Dios verdadero. Y no digo esto menospreciando al pueblo judío, al contrario, oramos por Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y bendecimos al pueblo de Dios, amén. Continuamos con este estudio del libro de Santiago, mis hermanos. El apóstol Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Y ahora sí, lea conmigo el capítulo 1 del 5 al 8, que dice de la siguiente manera la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, si alguien, hermano, carece de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos, entiéndose, a todos los que le piden, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6: pero pida con fe,
no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda. Ahí es la palabra oleaje. ¿De qué? Del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hermosa noche. Primeramente por la oportunidad que nos das de haber cantado tu palabra, de bendecir nuestra alma con tu palabra, de poder refrescar, Señor, nuestro interior, nuestras convicciones, mi fe, para ahora recibir tu palabra, Señor, y así seguir moderando mi vida cristiana alrededor de la fe, Señor. Padre, sabemos que aquí es donde comienza nuestra vida cristiana a través de la perfección que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Dios, para que nosotros podamos crecer en sabiduría, esa verdadera sabiduría que viene de ti, Señor, la sabiduría para la vida. Ayúdanos, Dios, porque sabemos que esa sabiduría solamente procede de ti. Bendíceme con tu Santo Espíritu para poder hablar a tu iglesia. Y la iglesia dice, amén y amén. Tras la enseñanza de la semana anterior que compartió nuestro hermano Saúl, ¿alguien recuerda cuál fue su tema? El propósito de las pruebas, que se leyó Santiago capítulo 1 del verso 2 al verso 4. Miren lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? En diferentes, de muchas, ¿qué? Pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce, hermano? Carácter, madurez. ¿Qué más? Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bueno, Santiago, mis hermanos, dio el mandato divino de sentirnos dichosos y tener gozo, no porque vengan pruebas, porque a quién le causa gozo. Alguien que se ría en tiempos de prueba te dirán, es extraño ese personaje, es raro. El gozo, mis hermanos, cuando llega, es precisamente el gozo de que eres alguien que estás creciendo en prudencia, en paciencia, en perseverancia, en constancia. Eres alguien sólido, eres alguien que se está preparando hacia la madurez y la integridad que demanda Dios a sus hijos. Ahora, cuando hablo de madurez, cuando hablo de integridad, no estamos hablando de personas que no tienen errores, que no se equivocan, que no pecan o que son perfeccionistas en su vida. No, mis hermanos. Hablo de creyentes cada día más humildes, que están en el escalafón de Dios. ¿Sabe cuál es el escalafón de Dios? Hacia abajo, no hacia arriba. El escalafón del mundo es saber quién es el que está más alto. Ese es el más importante. No, Jesús nos enseña claramente que el que se humilla será exaltado por Dios. Amén. Y cuando hablamos de humillarnos, estamos hablando de rendirnos a Dios totalmente, que Dios toma control de nuestras vidas, que el conocimiento que hemos adquirido de la palabra de Dios nos enseña que debemos ser cada día más humildes delante de Dios, pero también delante de nuestros semejantes. Hablo de tu esposa, hablo de tus hijos, hablo de tus vecinos, los que trabajan contigo, etcétera, etcétera. Alguien dijo, un predicador de unos siglos atrás, dijo lo siguiente: tu conocimiento en Dios determinará cómo vives, lo que sabes y has creído sin comprometer tu fe y tus convicciones. Ahora, mis hermanos, Santiago en este capítulo 1 del verso 5 al 8, vemos que es un pasaje de tremenda exhortación y desafío para todos los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Bueno, un cristiano es un seguidor de Cristo. Amén.
Y ese es el objetivo de nuestra unidad en la congregación. Nosotros no estamos aquí o no venimos a una iglesia para ver quién es imperfecto. No, vengo porque mi objetivo es Cristo, quien me hace a mí cada día más humilde. Amén. Con frecuencia, mis hermanos, el creyente por todos lados no entienden muchas veces la razón ni el por qué atraviesan problemas difíciles. Muchas veces, mis hermanos, ignoramos o no sabemos que tenemos un Dios soberano. Y de ahí muchas veces nosotros empezamos a tener actitudes egocéntricas, actitudes de rechazo a Dios, porque a veces pensamos del porqué de las situaciones, del porqué los problemas o circunstancias, si yo soy un cristiano que busca a Dios, que ora, que lee la Biblia. Bueno, pues fíjate que asuntos como estos son los que estaban atendiendo Santiago a los cristianos judíos de esta región, porque es aquí donde se nos enseña la necesidad de sabiduría divina, mis hermanos, para llegar a tener entendimiento. Ahora el apóstol Santiago exhorta, mis hermanos, a nosotros los creyentes, ya después de que vimos el propósito de las pruebas, ahora Santiago exhorta a los creyentes a pedir a Dios en oración esa sabiduría. La petición, sin embargo, mis hermanos, debe hacerse con fe, y ahorita lo vamos a profundizar más, creyendo que Dios en verdad ha de suplir la sabiduría que el creyente necesita. Vamos a leer nuevamente el verso 5, que dice así: y si alguno, es decir, si hay alguien, si hay algún creyente entre nosotros que esté falto de sabiduría o carezca de sabiduría, ¿qué dice Santiago, hermano? Inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Pídala a Dios. Ahora que hay un asunto importante y hay que darle una aplicación, que Santiago dice, y si alguno, ese y si es un verbo que está haciendo, es un verbo condicionante. Él está preguntando y dice, y si alguno, si hay alguien que carece, pero ese sí habla de reconocer, de reconocimiento. Es decir, aquel cristiano que reconoce que le falta sabiduría. ¿Por qué? Porque es el punto de partida de todo creyente que desea depender de Dios. Hay muchos que, bueno, pueden decir, no, la verdad la regué, pero no tiene el reconocimiento de qué, de la dependencia de Dios para adquirir sabiduría. Entonces Santiago introduce a estos cristianos que estaban siendo atribulados, perseguidos, y por sentido común, alguien que tiene problemas, alguien que está atravesando problemas de enfermedad, vamos a llamarlo económico. ¿Qué es lo primero que hace una persona que está atravesando situaciones difíciles? Normalmente, hermano, y por naturaleza, es caer en la desesperación. ¿Qué más? En la angustia. ¿Qué más? Se estresa. ¿Qué más? Muchas veces cae en ansiedad y lo peor, en depresión. No quiere que nadie lo vea, que nadie lo visite, nadie. Entonces, mis hermanos, la gravedad de esa naturaleza, porque todos podemos caer en esos asuntos, es que como cristianos no debemos actuar así. Santiago dice, no te quedes así, estático, ¿y ahora qué hago? Bueno, que no se te olvide que tienes un Dios en los cielos y debes pedirlo, debes pedir sabiduría. Es decir, reconoce que tu partida, es decir, que el caminar de la vida cristiana depende solo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No depende de nosotros, mis hermanos. Las religiones en el mundo dependen de sí mismas porque sus religiones se les enseña que ellos deben de ganarse la salvación y el favor de Dios. En el cristianismo no enseñamos gánate la salvación ni el favor de Dios.
por obras, no. Aprendamos a depender de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces yo debo de reconocer que necesito sabiduría. Fíjese, hermano, yo mismo debo reconocer en muchas ocasiones que he necesitado mucha sabiduría. Y lo sé porque reconozco que a veces no he actuado sabiamente en algunos momentos de pruebas y luchas. Por ejemplo, reconozco que me he equivocado como padre. ¿Quién de aquí no se ha equivocado como papá? A ver, dígale al que está a su lado, ¿tú te equivocas? No, yo no. Ah, qué bueno. Como esposo, bueno, yo sí, me he equivocado como padre, como esposo, como pastor, como cristiano, como hijo y de muchas maneras. Pero a la vez, mis hermanos, cuando más me he equivocado y cuando tomo malas decisiones, es cuando yo analizo y debo de analizar que mi fe y mis convicciones. ¿Por qué? Porque están siendo probadas. Recuerda que nosotros estamos en esta vida y necesitamos una perfección cristiana. Y cuando hablo de perfección, no estoy diciendo, hermanos, que seremos familias que no tienen errores. Familias que siempre están el esposo y la esposa. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? Ay, yo también. Y mis niños dormiditos. No, yo no hablo de eso, hermano. ¿Cómo crees? Si no estamos en Walt Disney. Y si hay familias así, pues gloria a Dios, si las hay, que no digo que no. Pero una cosa es ¿cómo se le llama? Reputación, y otra cosa es el verdadero carácter. Ahora, hay una gran diferencia porque no dudo que puedan haber familias así, pero están centradas en sí mismo. El cristianismo está centrado en Cristo y tiene una gran recompensa que se llama pronto lo veremos, Él volverá y que estaremos en su presencia por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sin temor a equivocarme, hermano, es posible también que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por lo mismo. No han sabido ser buenos esposos, buenos padres, buenos congregantes, buenos discípulos, buenos ministros. Eso nos pasa a todos. Muchos creo que hemos hecho muchas cosas sin sabiduría y después pues viene lo más difícil, que es lamentar nuestra ignorancia. Sin embargo, el asunto aquí, Santiago, no es quédate lamentándote de que no supiste cómo arreglar una situación, cómo arreglar la situación con tu esposo, con tu esposa, con un vecino, con tu trabajo, contigo mismo, con las redes sociales, con el celular, etcétera, etcétera. No, hermano, no dice Santiago, no te quedes ahí estático, despierta. ¿Por qué? Porque hay algo importante que dice el verso 5. Santiago habla de una falta de, ¿qué? Sabiduría. Diga conmigo, Dios quiere hijos sabios. ¿Sí lo sabías, hermano? Dios quiere hijos sabios. De hecho, una escuela, una universidad, una secundaria, una preparatoria, ¿sabe qué quiere de los alumnos? Que sean sabios. Pero ¿sabe qué necesitan los alumnos para que sean sabios? Maestros sabios. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren que sus hijos cambien? Cambiemos primero los padres. Si cambiamos los padres, cambiarán nuestros hijos. Esa es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la sabiduría que Santiago habla en estos momentos es la palabra griega Sofía, mi hermano, y no es la de conocimiento, gnosis. La sabiduría que Santiago está hablando es aquella sabiduría de inteligencia, conocimiento, discernimiento. En la Biblia, mis hermanos, aparecen diferentes tipos de sabiduría. Por ejemplo, la sabiduría terrenal que encontramos en Santiago capítulo 3, verso 13, ya lo estaremos leyendo en su momento. La Sofía de Dios, que viene a partir del verso 17, si no mal recuerdo. La Sofía
de Dios a sus hijos, o sea, la sabiduría de Dios a sus hijos, la sabiduría personificada en Jesús. Y Santiago habla, hermanos, sobre la sabiduría que Dios otorga a sus hijos en este versículo. Es la sabiduría, diga conmigo, que Dios otorga a sus hijos. Y sabiduría, mis hermanos, es la capacidad en conocimiento, en habilidad. También es la práctica del conocimiento adquirido. En resumen, mis hermanos, esta sabiduría no es la de acumulación o hinchazón de conocimiento intelectual. No es el sabio que tiene varios títulos de universidad o títulos de instituto en divinidades, porque bueno, hoy día hay muchos, no, yo soy maestro en teología y maestro en divinidades, etcétera, etcétera. No, mis hermanos. La sofía o la sabiduría que Santiago habla aquí en este texto es la percepción que permite a un cristiano comprender y practicar, es decir, promover su vida cristiana en armonía con la palabra de Dios. Esta sabiduría, mis hermanos, tiene dos perspectivas. La primera es el creyente que sabe usar lo que conoce, lo que sabe, lo que ha aprendido, lo que ha entendido, sí, de la palabra de Dios. ¿En qué? En las diferentes vicisitudes de la vida. Nosotros debemos aprender como padres las diferentes etapas que hay en la vida. Cuando alguien nace, cuando es niño, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, cuando son adultos, cuando uno llega a ser anciano. Y muchas veces, hermano, al no tener sabiduría y mucho menos la de Dios, nosotros nos perdemos muchas bendiciones con la familia. Nos perdemos el haber estado con nuestros hijos de pequeños y haberlos instruido, haberles dado tiempo de calidad. Y cuando ellos crecen, ellos ya no quieren estar con sus padres porque los padres no estuvieron con ellos. Cosas como estas, porque hay vicisitudes de cosas, es la realidad, mis hermanos, donde nosotros debemos aprender a tener sabiduría, que es lo que Santiago está pidiendo a los cristianos de aquel tiempo y de estos tiempos. Porque hay cosas, diga conmigo, que se solucionan con fe y hay cosas que se solucionan con sabiduría. Entonces, mis hermanos, saber usar lo que conoces de la palabra de Dios en diferentes situaciones, a eso se le llama sabiduría. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal. ¿Por qué? Porque sabe lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquel padre que le dice a sus hijos: oigan, hijos, vámonos al cine. Ay, sí, papi, vámonos en familia. Y llegan todos y le dicen los hijos: papi, esa me dijeron que está bien buena. ¿Cuál es, hijo? El Exorcista 25. El padre, pues se sabe, les dice: oigan, mijos, pues ¿qué están viendo? Entonces dice el padre: no, mijos, ese asunto ya luego lo vemos. Ahorita vamos a ver una película en familia. Pero el padre sabe, primero ve. Siempre hay una introducción de esa película y dice: híjole, no, y dice clasificación menos. Hermano, de ese tipo de sabiduría. El sabio teme y se aparta del mal. Pero dice: mas el insensato se muestra insolente y confiado. Hay padres que dicen: ay, sí, hijo, vamos a entrar. Es más, y después vemos la del, ¿cómo se llama esa? Que, uy, cómo pegó también. Ya vieron, ya la vieron, la monja. ¿No? Pero no se llama la monja. ¿Sí se llama la monja? Bueno. Y hay jóvenes que no, es que a mí me gusta. Sí, pero no. Entonces, la gran diferencia entre el sabio y el insensato. Un insensato no es alguien que no tiene conocimiento. Es esa persona que no aplica lo que sabe de parte de Dios. Ese es por un lado. La segunda perspectiva de la sabiduría, mis hermanos, es para saber discernir. Es decir, cuando van a llegar cosas, cuando van a llegar pruebas.
Hermano, nosotros sabemos, por ejemplo, Job, se dice que es uno de los libros del Antiguo Testamento más antiguos, pero Job no sabía lo que le iba a venir a su vida, ¿recuerdas? Cuando dice que entre los hijos de Dios iba ¿quién? Satanás, y Dios habla de su hijo y Satanás dice, déjame probarlo. Bueno, Job no tenía lo que ahora nosotros tenemos, la Biblia, y la Biblia nos ayuda a ser sabios y a tener discernimiento. Dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, mis hermanos, qué importante es reconocer que todos necesitamos ¿qué? Sabiduría, sí, pero es saber usar la sabiduría de Dios, saber discernir del porqué de las pruebas o por qué llegan las pruebas o si algo va a llegar. Y muchas veces Dios, hermanos, puede usar sueños, puede hablarnos por nuestros hijos, Dios puede decirnos cosas y a veces nosotros, sí. No, nosotros seamos cristianos sabios. ¿Qué es un cristiano sabio? Que vela, que ora, que tiene comunión con Dios. Y Dios le estará dando, le estará avisando, le estará hablando. ¿Cuántos saben que Dios habla? Y habla a través de su palabra, que es la más segura y perfecta. Amén, hermanos. Entonces, mis hermanos, el cristiano necesita una sabiduría, es decir, percepción espiritual, que lo libre de ¿qué? De caer en las, ¿cómo decirlo? Pues bueno, hay alguien usó esta palabra, fatuidades del hombre inconverso, errores gravísimos. Nosotros como cristianos tenemos la demanda de ser cristianos sabios. ¿Para qué? Porque si alguien viene y te dice, te vendo esta cadenita en 5,000 pesos porque dice que es de oro, tú no digas, sí, no, primero a ver, espérame, eres sabio y no te vas a dejar engañar. A muchos, mis hermanos, cuando están distraídos, nos marcan por teléfono, aquí tengo a tu mamá, y tú, mamá, y ya te sacaron 5,000 pesos. ¿Por qué? Porque no somos sabios. Y Dios quiere que aprendamos a ser sabios, incluso para cuando nuestros hijos nos quieren persuadir para pedir permiso para algo, pero te la acomodan hablando en inglés y resulta que fue otomí. Pero si no sabes inglés, si no sabes otomí, pues ¿cómo vas a...? No, hay que saber hablar inglés y otomí. En otras palabras, qué importante es saber cómo hablar con nuestros hijos para discernir, para ser sabios y decir, a ver, esto que me dices, no, por esto y por esto. O con nuestras esposas, las esposas necesitan ser sabias. Aquellos que tocan la puerta, mire, veníamos ofreciéndole y te damos responsabilidad, no vas a pagar nada, bla, bla, bla. Bien poquito que vas a pagar y dice la esposa, amén. Y ya se endrogó con 5 años para pagar eso. No. A ver, espérame. La mujer sabia es la que dice, no, espérame, no te entendí nada. Mire, es que venimos ofreciéndole este precio, a esto estamos vendiendo, usted va a pagar. No, muchas gracias. Por el momento no es algo que necesito, gracias. Y no lo compra. La mujer muchas veces debe de aprender a decir no. Y nosotros los hombres muchas veces debemos aprender a decir sí, mi amor. Dice Santiago, y si hay algún creyente entre nosotros que reconoce que está falto de sabiduría, ahora dice Santiago, ¿qué dice, hermano? Pídala a Dios, ve a Dios, pide a Dios, busca a Dios. Debe de entenderse, hermano, en oración. Todo cristiano, hombre o mujer, mi hermano, tiene en primer lugar, fíjese, tenemos el privilegio de venir a Dios, de poder entrar a su presencia. No hay ya intermediarios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús rompió el velo. Jesús ya quitó a aquellos hombres que desgraciadamente terminaron, mis hermanos. ¿Recuerdas qué Jesús hizo cuando llegó al templo? Donde habían esos hombres que eran para llevar a la gente a Dios y terminaron ¿qué?
¿Qué hizo esa gente? Robando. Y ya no podían adorar. Hermano, hoy si nosotros no andamos buscando en las redes sociales hombres que dicen que tienen unción, muchas veces terminas diciendo, ¿has escuchado esto? ¿Quieres milagros? Primero pagus. ¿Ah? No, hermano. No necesitas pagar ni pedirle a alguien que entre por ti hasta su presencia, porque Jesús en la cruz del Calvario ha ganado el que podamos venir hasta su presencia. Y ese es un privilegio, que tú puedas venir a la presencia de Dios sin ningún intermediario. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas a Dios. No necesitamos corredentoras o corredentores. No necesitamos intercedoras. No hay ninguna intercedora entre Dios y los hombres. Solamente un intercedor, y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que todo cristiano tenemos el privilegio, pero también es un desafío, hermano. Que oremos, que aprendamos a venir a Dios en nuestros tiempos de desesperación y de angustia. E incluso lo más peligroso es cuando estamos bien, porque cuando estamos bien no queremos ir a los pies de Dios. Cuando estamos bien, en los tiempos de bonanza, es cuando decimos, como estamos bien, Señor, ahorita te dejo. No voy ahorita te dejo, Señor. Cuando estamos en tiempos de angustia, desesperación, uy, hermano, hasta quieres que te pongan tu sinagoga ahí, ¿ah? Es que es tan especial ese momento. Sí, pero nosotros los cristianos debemos de aprender que es un desafío, y asimismo la obligación de ¿qué? De acudir a Dios en oración. Estas palabras me comprometen cada día más a mí como pastor, aprender a depender de Dios para ser sabio. Por eso es que como pueblos de Dios somos instruidos a orar. Mire lo que dice Pablo a la iglesia, a los Colosenses, en el capítulo 4, verso 2. Dice, perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias. Y la palabra perseverar, mis hermanos, habla de obediencia. Así es que alguien que es obediente a Dios significa que ora. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo, mis hermanos, podemos hacer nuestras peticiones, pero con humildad delante de Dios, no exigiendo. Nunca vengas a Dios exigiendo, y mucho menos, Señor, y te doy, bueno, yo no te tomo un no. ¿Has escuchado gente decir? No te tomo un no, tú me tienes que decir sí. No, mis hermanos, esa es una actitud de arrogancia. Y Dios sí es bien claro cuando dice, yo al soberbio lo miro de lejos. Así es que esas doctrinas que por ahí se andan y se siguen practicando, mis hermanos, en lugar de acercarlos a Dios, los aparta. Así es que nosotros que tenemos la sana doctrina, ¿y qué implica una sana doctrina? Bueno, implica que vivas la doctrina, es decir, la enseñanza que estamos recibiendo. Así es que humildemente vengamos ante Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos reconocer que Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, alguien que aprende a orar, ir a los pies de Dios, hermano, en tiempos buenos como malos, con dinero, sin dinero, con salud o enfermo, él aprende ir a Dios. ¿Por qué? Porque uno de los atributos que has aprendido de Dios es que es misericordioso, que es clemente y que es amoroso. ¿Cuántos dicen amén? Si tú y yo no aprendemos a valorar esos atributos de nuestro Dios, difícilmente aprenderemos a ser cristianos que oren. Y por eso somos cristianos no sabios, porque buscamos la sabiduría del mundo y corres este riesgo. Vaya conmigo a Santiago capítulo 3, verso 13. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, que un cristiano que no aprende a ir a los pies del Señor Jesús y lo primero que hace es buscar psicología, ayuda, ¿para qué? Para resolver los problemas familiares, incluso hasta problemas. Lo que hace es cuando se trata de problemas de sentimientos, emociones, no puedo con mis hijos, no puedo con mi esposa, ¿qué hace la persona? Ve con un psicólogo, ve con un terapeuta, que él te ayude. ¿Por qué? Porque estás mal. Y no se diga a los maestros, no, es que acabamos de detectar que tu hijo tiene un problema, está enfermo. Y bueno, sí, vamos a manejar un equilibrio. Es cierto que pueden venir nuestros hijos con problemas neurológicos, sí. Pueden haber problemas que puedan afectar a nuestros hijos en su nacimiento, sí. Pero hasta para eso hay que ser sabios para saber cuando nuestros hijos en realidad tienen un problema, una enfermedad, o cuando es problema de ¿qué? De educación. Cuando es problema de afirmar su vida a través de la palabra de Dios, que dice: instruye al niño en su camino, que él crezca, nunca se aparte de Dios. Entonces, mis hermanos, la sabiduría humana no tiene la capacidad de ver más allá. Entonces, si nosotros vamos y buscamos al hombre, él no tiene la capacidad de ver más allá. ¿Por qué? Porque es un ser finito. Y Dios, que todo lo sabe, otro atributo de nuestro Dios, de poder ir y pedir a Dios, es que Él es omnisciente. ¿Qué significa? Que todo lo sabe. Santiago habla de una persona que es celosa, está hablando del descontrol de su vida, no tiene el gobierno de Dios. Pero mira lo que dice el verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En otras palabras, hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios. Y eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 6. Y eso es lo que Dios demanda a la iglesia para poder cumplir su misión, que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y ser sabios. Así es que todos los que estamos aquí debemos aprender a ser padres sabios, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ayudemos a nuestras generaciones. ¿A qué? A vivir sabiamente. Fíjese, hermano, a hacer cosas que hace el mundo, pero que no son pecado, que podemos hacer. Y a discernir cosas que hace el mundo, que es pecado, que no debemos hacer. De esa manera nosotros ayudamos a nuestros hijos a afirmarse. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Dios que es lleno de amor, de justicia y de gracia, hermano, que escucha la oración de cada uno de sus hijos, tiene que aprender a venir a Dios. Por ejemplo, hermano, la pregunta de Job cuando dijo: mas, ¿dónde se hallará sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Eso lo dijo Job 28:12. Y Santiago entonces es quien está contestando cuando dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y el apóstol Pablo afirma que es en Cristo, mis hermanos, esta sabiduría. Colosenses 2:3 dice: Colosenses 2:3, perdón, iba además a dar una parte del párrafo, pero dice Colosenses 2, verso 3: en quien están escondidos todos, ¿qué? Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 2: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De quién? Y del conocimiento. Alguien dijo, hermano: por mucho que sean los años de entendimiento y del conocimiento del hombre y de mujer que sean cristianos, más importante es saber
que la posición de la sabiduría siempre vendrá del cielo. Y esa es la verdad. Por mucho que nosotros tengamos años de cristianos, mis hermanos, recuerda, eso no nos hace sabios. ¿Nos ayudará a adquirir sabiduría? Sí, pero tú y yo necesitamos sabiduría fresca. ¿Cuántos dicen amén? Y solo esa sabiduría fresca viene a través de la frescura de una relación continua con su Dios. De manera que el camino, hermano, que se ha de tomar cuando uno se siente desposeído de esa sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídela a Dios. Pídela a Dios. Cuando sientes que no sabes qué hacer en esta situación, ve a Dios y pídela. Santiago 1:5, ¿verdad? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos, entiéndase, a los que piden abundantemente y sin, ¿qué dice, hermano? Ahora maneja Santiago lo siguiente: reproche. Y aquí es una palabra griega que es oneidizo. Y esta es otra característica de la gracia de Dios, hermano. ¿Cuál? Que Dios no hace reproche. Y la palabra reproche significa censurar, reprender, reconvenir. Es decir, que Dios no nos regaña cuando el Hijo de Dios viene ante Él en humildad y le pide a Él con un corazón dócil y le dice: Señor, ayúdame a saber cómo actuar con mi esposa, cómo actuar con mis hijos, cómo entenderlos. Señor, la verdad, me desespero muy rápido. Yo no sé por qué tengo más capacidad para atender a otra gente. ¿Sí o no? A veces somos bien buenos para... se lo digo por experiencia. Un día a las 3 me agarraron y me dijeron, te se van a acordar: oye, papá, ¿por qué eres más tolerante con los demás y con nosotras no? Y yo les dije: oren a Dios que Él les revele. No es cierto. No, mis hermanos, la verdad es que me dejaron pensando, como siempre, el Señor nos confronta para confortarnos. Escucha bien, iglesia del Señor, cada vez que Dios te confronte es para confortarte. Cada vez que Dios te confronta es para confrontarte, sí, pero también para confortar tu corazón, para quebrantarlo, para humillarlo, de tal forma que entiendas que tienes un Dios que no regaña. No es el Dios que tiene un látigo y que tú te acerques y te va a reprochar. No, mis hermanos, Dios no regaña. No le dice: ¿por qué me pides? ¿Cuántos años tienes de cristiano y no has aprendido? Y ahí nos da una enseñanza. ¿Cuál? Si Dios, que es rico y grande en misericordia, y que en lugar de darnos una serpiente, ¿a poco alguien que le pide a su hijo pan le daremos serpiente? ¿Recuerdas esa enseñanza en Hebreos? Y ahí hay una aplicación para nosotros los padres. ¿Cuál? Aprendamos de Dios. ¿Qué? Que es paciente con los suyos. Yo tengo que aprender que antes que mis hijos tengan confianza en mí y en mi esposa. ¿De qué? De que si me dicen algo, por muy difícil que me lo digan, yo voy a estar pacientemente. Esperé en Jehová. Porque pues cuando reconocemos, hermano, a veces podemos caer en dos aspectos. Uno, apenas nos están diciendo algo que sabemos que está mal y reaccionamos con enojo, con ira y gritamos. O dos, no pasa nada, hija, todos se equivocan. Esa es otra reacción extremosa. Por un lado, el que no reacciona sabiamente. Porque dice Santiago en el capítulo 3:13, pero 3:17, que la sabiduría de Dios es ¿qué? Pura, amable. Entonces, hermano, alguien que va a la presencia de Dios y pide sabiduría, Dios no nos va a reprochar. Al contrario, Dios es lo que quiere de sus hijos, que en cada oración sepamos que Dios escucha nuestra oración, para que no caigamos en esos dos extremos.
Porque cada vez, mis hermanos, que yo me doy cuenta o me daba cuenta de esas reacciones, ofendía a mis hijas y las hería, y no solo eso, las aparto de mí. Apartamos a nuestros hijos de que tengan confianza y de que nos cuenten sus cosas. Entonces, nosotros los padres debemos aprender a venir a Dios para que, por muy duras que sean las cosas, mis hermanos, no caigamos en la desesperación, porque dice Proverbios 14:17, el que se enoja fácilmente, ¿qué dice? Hará locuras. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Pero la sabiduría que sabe aplicar, que la que es de Dios es primero amable, paciente. Uy, ¿cuántos de esos ya la tenemos? Levante su mano para tocarlo, a ver si me caigo. Esa es la que debemos pedir y orar. Y número 2, dijimos el otro extremo. ¿Cuál? No caigamos en el error de decir, no pasa nada, pues ya lo que viviste, viviste. Mi hijo, tienes que aprender de los errores. No, hermanos, porque Dios te va a pedir cuenta de la herencia que te ha prestado, que son nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos debemos orar en todo tiempo. Pablo dice a los tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Así es que una vida llena de Cristo significa que iremos a Él en momentos de gozo y en momentos de dolor. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que aprende a orar también ora por todos los demás, por mi familia, por mi esposa. Que esta sabiduría también sea con mi esposa. No se trata solamente que el varón reconozca que es su obligación principal, pero ese varón ora a Dios y le dice, Señor, yo no puedo con mi esposa. La verdad, ya llevo 58 años y no puedo con ella. Así parece, ¿no? ¿Y cuántos tienes en realidad? Un año. Entonces, mis hermanos, ese esposo que ora por su esposa, que pide a Dios sabiduría. Entonces, el hermano y la hermana, cualquiera que sea nuestra situación, mis hermanos, si estamos en necesidad, en enfermedad, en peligro, en tristeza, en duda o en cualquier situación, hermanos, aprendamos a venir a Dios y pedir en oración. ¿Y qué cree? Él escucha. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo no te regaño, ni te voy a reprochar. No vas a venir. ¿Y por qué hasta ahorita? ¿Ha escuchado padres que ya nos ha pasado a todos? ¿Por qué hasta ahorita me dices, hijo? Ay, papá, pues es que tú me reprochas todo. Sí es cierto, pues aprendamos de Dios. Dios quiere que aprendamos. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Eso se llama discernimiento. Ni modo que pases, hermano, ¿vienes afligido? ¿Qué dice? No, ten discernimiento para saber cuando nuestra esposa, nuestros hijos o tu amigo en el trabajo está afligido por una situación y Dios te dice, hey, acércate, no le digas nada, solamente ora por él. Dile, oye, ¿me dejas orar por ti? Yo no sé qué situación tengas, pero déjame orar por ti. Y hermano, la oración es eficaz. Va a venir tu compañero y, oye, muchas gracias. Y tú le dices, ¿se solucionó tu problema? Digo, no se solucionó, pero sentí paz. Oye, ¿qué tienes? Y entonces predicas el evangelio con sabiduría. Entonces imagínate, mi hermano, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Hermano, ¿qué dice? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, pues llame a los hermanos y oren por él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la escritura, mis hermanos, nos enseña claramente que debemos pedir con sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? ¿Cuántos recuerdan a Salomón? Ya casi para terminar este punto. ¿Recuerdan que Salomón, mis hermanos, ya como rey de Israel,
Dice que subió al monte, eso lo encuentras por tiempo, segunda de Crónicas 1 del 6 al 12. Dice que Salomón subió allá delante de Jehová al altar de bronce, pero subió con una petición. Dice que Salomón vino a Dios, ¿recuerdas, hermano? Y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, así como tuviste misericordia con mi padre. Estoy parafraseando por tiempo, hermano. Y dice que pidió a Dios que le diera, ¿qué, hermano? Sabiduría. Y dijo Dios a Salomón, Salomón le dijo a Dios: Señor, yo te pido que me dé sabiduría. ¿Para qué? Para guiar este pueblo numeroso como el polvo en la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá dirigir, en la palabra gobernar, a este pueblo tan grande? ¿Y Dios le reprochó a Salomón? No. Miren lo que le dijo en el verso 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Verso 12: sabiduría y ciencia te son dadas. Pero ¿sabe por qué hizo esto? Porque mira lo que dice Santiago en el capítulo 2, verso 6. Dice: pero pida con fe, acércate a Dios en oración. Pero ¿qué dice? Pero pida, ¿cómo dice? Con fe. Pida con fe. ¿Sabe qué hizo Salomón? Pidió con fe, no dudando, hermano. ¿Por qué? Porque Dios da sabiduría abundantemente y dice: y le será dada, del griego didomi, que indica absoluta certeza de que la petición será contestada. Ahora Santiago, mis hermanos, nos lleva a ver esa posición de nosotros los hombres, así como se nos lleva a este libro de Crónicas, donde Salomón pide a Dios sabiduría, y aquí la palabra pisteo, que es creer. Y en este caso particular, fe, hermano, no es meramente una afirmación de doctrina o de doctrina, sino más bien actitud total de compromiso pleno y inevitable. ¿De qué? De una dependencia de Dios tal como se ha revelado en Cristo. ¿Por qué cree que el padre le contestaba al hijo? Pues el hijo es Dios. Conoce al padre. ¿Cuántos dicen amén? Y oraba, pues él sabe, y por eso nos dice: pidan con fe, no dudando. Salomón, hermano, en ese momento él adquirió un compromiso totalmente y dependientemente de Dios. Por eso él dice: así como mi padre lo hizo contigo, porque él entendió todo lo que David hizo. Pregunto: ¿David fue sabio? ¿Nunca se equivocó? ¿Nunca cometió errores? ¿Pecó? Sí. ¿Cometió errores? Sí. ¿Cómo? Como padre, como pastor, como rey, también se equivocó. ¿Pero qué cree? Dios dijo: pero ese hombre tiene algo, ¿qué? Es un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué implica un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Dependencia de Dios total. Hermano, y te voy a decir algo: hablarlo es bien fácil, vivirlo es difícil. Pero yo no voy a quitar mi dedo de decir: pues es difícil. No, es difícil si no guardamos sus mandamientos. Pero el Señor dice aquí: cree, pide, pero cree con fe. La demostración, hermano, que se está orando es con fe, es decir, no dudando. Esta palabra dudar viene del griego diacrino, que significa separar, dividir, juzgar. Es estar en desacuerdo con uno mismo.
Y esto es lo más grave, que cuando tú dudas, ay, es que, híjole, no sé si Dios me vaya a contestar. Bueno, lo que estás haciendo ahí es que estás en desacuerdo contigo mismo. ¿Cómo? No vives lo que crees. Crees que crees, pero no crees, porque dudas. A veces responsabilizamos a la iglesia de nuestras situaciones personales en la familia. Por la iglesia se está acabando mi matrimonio. Por la iglesia mis hijos están Espérame, la iglesia no es. Es que entonces, si yo voy mucho a la iglesia, ¿y los musulmanes oran siempre? Pero ¿quién dice que ellos están en paz con Dios? ¿Solo porque dicen Alá? Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, mis hermanos, estás entrando en un desacuerdo contigo mismo. No estás profesando esa fe que dices creer tener. ¿En quién? En Cristo. ¿Y qué significa? Dependencia total de Dios. Y Santiago explica con una ilustración. Y vaya que si aquí hay una tremenda ilustración en todos los versículos que estaremos leyendo, porque dice que se debe de pedir a Dios con fe, sin dudar. ¿Por qué? Porque el que dude es semejante a la onda, ¿qué? Aquí la palabra onda en el original es oleaje del mar. ¿Te acuerdas cómo te comenté diciendo que el Pacífico es una de las más peligrosas? ¿Por qué? Por sus oleajes. Porque dice que crecen y andan de un lado a otro, pero que van con todo. ¡Pah! ¿A quién? Al barco. Por muy fuerte que esté. Hermano, ¿qué hundió al Titanic? Y recuerda a su dueño que dijo, esto ni Dios lo puede quitar o tirar. Y Dios nada más dice, así. Es como cuando el papá regaña a los hijos, le dice, ahorita te voy a corregir, y lo corrige con el dedo chiquito, órale. Y ese niño, que a veces es berrinchudo, y nada más le pegó con esto. Bueno, pues así fue el caso del Titanic. Pero así somos nosotros cuando nos creemos en nosotros mismos. Entonces dices, vas así. Si tú dudas de Dios, entonces estás dividido contigo mismo. Y alguien que duda, dice Santiago, y esta palabra es inconstante. Es una persona de doble alma. Está dividida en dos partes. A veces sí, a veces no. ¿Recuerdas al Señor decir, no? No digas, no sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. No sea el hermano Capulina, dígale así. No, hermano Capulina. No. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Todos somos probados, hermanos. En tu trabajo serás probado con mujeres que intentan seducirte para destruirte y llevarte como un lado para otro. Y no se libran las mujeres. Cuando una mujer se siente guapa y ya nosotros nos acabamos más rápido, ¿sí o no, varones? No, usted, pastor, yo no. Ah, bueno, yo nada más. Y a veces esas pruebas y luchas y tentaciones, y si tú dudas en oración, no le pides a Dios, estás partido a la mitad, es fácil que caigas, que repruebes. ¿Por qué? Porque eres inconstante. O somos inconstantes, podemos caer. Ahora, la palabra inconstante significa no estable ni permanente, fácil y ligero de pensamientos, aficiones, opiniones, conducta. Mire cómo se lee en Proverbios 14:15, pero en la Nueva Versión Internacional dice: solo los simples creen todo lo que se les dice.
Los prudentes, o sea, sabios, examinan cuidadosamente sus pasos. Los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Entonces, hermano, el que duda es alguien indeciso, que tiene dificultad para dedicarse, es inseguro, vacilante, titubea con todo. Hoy sí, mañana no. El que duda, dice Santiago, es impulsado como ese barco por el oleaje del mar hasta destruirlo. Así es que el verso 7, hermano, constituye una segunda razón del por qué debemos pedir con fe. Verso 7, léalo conmigo. No piense pues que el tal que no pide con fe y duda, recibirá ¿qué? Cosa alguna del Señor. Es decir, el que viene en oración a Dios con duda, mis hermanos, pues vas a ser ¿qué? Como el barco de ese oleaje del mar. Y si así acudes a Dios pensando que Dios no te escucha en tu oración o que no responderá a tu petición, dice Santiago, pues no pienses que recibirás algo del Señor. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jairo, hermano, tu hija está a punto de morir y fue a los pies de Jesús. Tú y yo tenemos que aprender que cuando se nos dice una mala noticia, lo primero que tienes que hacer es tírate al suelo si es necesario. Guarda tu boca. Cuando alguien te ofenda, cuando alguien te acuse injustamente, cuando alguien intente hacer cosas contra ti, tú no hagas nada. Ve a los pies del Señor, porque Él te va a dar sabiduría. ¿Qué tienes que hacer? Esta semana alguien se acercó y me dijo, pastor, que me encontré a alguien y me dijo un montón de cosas contra usted. Y mire, pastor, y yo me diga así, ¿qué piensa? Nada más que lo vea. Lo único que debemos de hacer es orar. Mira, que te preocupe que lo que digan sea verdad. Pero si no es verdad, ¿qué, mi hermano? ¿Qué hablen de ti? La gente que se deja usar por Dios no habla mal de nadie, pero la gente que se deja usar por Satanás, uy, hermano, les llaman los cristianos buzos. Son los que quieren aventarse a la vida pasada para ver qué sacan de tu pasado y venírtelo a poner en tu frente. Pero tú sé sabio y dile, mira, pues mi pasado fue muy grueso, bien difícil, pero escúchame. A mí no me hables de mi pasado, a mí háblame de mi presente. Y mi presente está en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, la confianza en Dios es un requisito indispensable en la oración eficaz. ¿Qué? La confianza. Es por eso por lo que Él pide que debe hacerlo con la seguridad de un corazón de que Dios va a proveer. El que pide dudando no tiene derecho a ¿qué? A pensar, dice Santiago, ¿qué? Que recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8 y termino. El hombre de doble ánimo, esa es la consecuencia de ¿qué? De seguir dudando. ¿Y por qué dudamos? Porque no tenemos una vida involucrada con Dios. Alguien que no se involucra con Dios siempre responsabiliza a los demás de lo que Él es. Por él yo tengo este carácter, por ella yo me hice así, por eso yo no esto, porque porque me hicieron, porque me dijeron. No, hermano, dijimos que un asunto importante de un verdadero creyente es que reconoce que Él es el problema, no los demás. ¿Cuántos dicen amén? Suficiente a los demás con sus propios problemas. Y lo peor, que no quieran ordenar sus problemas, que no quieran ordenar sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así les diremos a nuestros hijos, mira mi hijo, sigues viviendo en mi casa, yo te tengo que dirigir, no puedo permitirte que hagas lo que quieras. No vaya a la iglesia. Ok, mira, te vas a quedar en la casa, no vas a salir. Cuando llegue de la iglesia platicamos. Pero tú sigues bajo mi gobierno, pero un gobierno sabio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
Yo lo único que te voy a decir, hijo, hija, o incluso esposa o esposo, cuando no quieren, que vas a ser inconstante en todos tus caminos, o vas a tener gozo, no vas a tener paz. ¿Por qué? Porque el único gozo y paz de la vida está en Cristo. Entonces dice Santiago, la expresión de doble ánimo, hermano, es una traducción de una palabra compuesta, dis, doble, y sushe, alma, que literalmente significa dos almas. Y esta expresión habla de un hombre de dos almas, pero denota algo, ¿qué? Una actitud interior que como duda, pues está partida. Es decir, tiene dos personalidades. ¿Se imagina, hermano? Un cristiano de dos personalidades. Así lo dice este versículo Santiago 1:8, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Esa es una persona de doble ánimo. ¿Por qué crees que a veces las cosas no te salen como quieres? ¿Por qué? Porque estás dividido. Tienes un pie en el mundo, quieres hacer las cosas como el mundo, pero tienes otro pie en el Señor, quieres hacer las cosas en el Señor, pero no se puede así. Jesús mismo dijo: el que le sirve a dos señores, con uno quedará mal. Y lo dijo en los evangelios. Así es que, mis hermanos, una de las actitudes más correctas es que tal persona tendrá una guerra civil ambulante. Quiere confiar, pero desconfía. Quiere tener paz, pero da guerra. Quiere amar, pero tiene odio. Por eso Santiago en el capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Verso 4: o almas divididas. Un alma dividida es un alma idólatra. ¿Por qué? Dice que adora a Dios, pero adoras imágenes. Y a veces podemos caer en ese error. Y lo peor, que nos hace algo, ¿qué? Un alma dividida, inconstante, acatatastos, dice así, que habla sobre todo de una negatividad, mis hermanos, y significa alguien que está hacia abajo. En otras palabras, alguien que está dividido, que no está centrado única y exclusivamente en Cristo, entonces tiene un problema. ¿Cuál? Tarde que temprano va a caer. ¿Cómo? Se va a apartar de Dios. No quiere nada con Dios. ¿Perdió su salvación? No, se perdió él. ¿Recuerdan a un trabajador de Pablo? Demas. ¿Qué le ganó? El mundo. ¿Perdió su salvación? No, él se perdió. Se apartó de Dios. Puso más atención a lo secular que a lo espiritual. Dios no enseña eso, eso enseña las religiones. Lo espiritual una cosa, lo material otra cosa. El Señor dice: no, mira, equilibrio. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Póngase de pie. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos aprender a venir delante de Dios con fe. ¿Cuántos dicen amén? Salomón pidió sabiduría y no pidió nada económico. ¿Y sabe qué Dios le dijo? Mira, como tú pediste sabiduría y ciencia y no pediste otra cosa, ¿qué crees? Yo te voy a añadir riqueza, bienes y gloria. Porque aprendió a qué? A venir con confianza a Dios.
Porque dijo: Señor, necesito sabiduría. ¿Para qué? Para el matrimonio, para cómo afirmar a mis hijos. Y bendito sea el Señor, porque tenemos varias opciones. La primera es ir a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Orar. La segunda, cuando a veces venimos a Dios, leemos su palabra, pero todavía hay algo, bueno, el Señor te dice: pide consejo. Y tenemos el compromiso de formar hombres sabios en esta iglesia. ¿Para qué? Para que sepan dar buenos consejos. Y gracias al Señor, porque yo creo que el Señor los va y los está formando. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, en esta noche levanta tus manos y yo te voy a pedir que ores a Dios con fe, creyendo, y dile: Señor, dame sabiduría. Necesito sabiduría, Señor, para saber cómo dirigir mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijas. Quiero aprender a afirmar la vida de mis hijas, la vida de mis hijos, la vida de mi yerno, la vida de mi nuera. Ayudar a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, a mis sobrinos. Señor, tú quieres que seamos cristianos sabios. Esta sabiduría para los gentiles es locura, para otros tropiezo, para nosotros es amor que no merecemos, pero gracias a Cristo tú nos lo has dado, Señor.